días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestros temas para esta materia de dibujo industrial. Como primer tema, pues tenemos la representación ortogonal. Esto ya lo hemos presentado con anterioridad. Ya les he enviado el archivo en PDF para que puedan estudiar directamente en sus casas. Y pues para los que ya lo pudieron leer, van a tener una idea más amplia de lo que vamos a estar hablando. Los que no lo han podido leer, pues les voy a pedir que puedan sacar su tiempo y leerlo para que no haya dudas sobre este tema. Bueno, cuando nosotros hablamos de la representación ortogonal, entonces tenemos que definir perfectamente a qué se refiere. Una representación ortográfica, como pueden ver acá en el título, dice: el dibujo técnico normal se muestra con una proyección ortogonal en la que se utiliza más de una vista para dibujar y definir por completo un objeto. La proyección ortogonal lo podemos separar en dos partes. Primero, esta palabra ortogonal, proviene de ángulo recto. Cuando ustedes vean orto, significa un ángulo recto. Entonces aquí, en este dibujo, en este tipo de dibujo llamado vistas también, solamente se utilizan ángulos rectos entre las líneas. Y dice también que se utiliza más de una vista para dibujar y definir por completo un objeto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es el objeto que queremos dibujar. Este objeto tiene una perspectiva de tercera dimensión. Pareciera ser que es de 3 dimensiones, pero pues no lo es simplemente una perspectiva que se llama isométrica. Aquí puedo mirar el frente, puedo mirar la profundidad y puedo mirar la altura. Puedo mirar cómo está en sí la figura. Pero para que yo pueda representar esta figura mediante las vistas, que vienen siendo estas, como bien dice esta parte, se requiere más de una vista para que yo pueda representar toda la información de esta figura. Entonces aquí tenemos la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Y entonces pueden notar, cuando dice acá proyección ortogonal, hablamos de ángulos rectos. Por ejemplo, esta línea y este forman un ángulo recto. Esta línea con esta, ángulo recto. Esta con esta, ángulo recto. Y cualquier línea que ustedes vean aquí forman ángulos rectos. No es como este. Por ejemplo, si tengo mi plano aquí, así como estoy pasando el mouse en mi plano, está acá. Entonces esta línea ya no está en un ángulo recto, sino que tiene un ángulo de inclinación. Por eso aquí, cuando hablamos de proyección ortogonal, estamos hablando de ángulos rectos. Es decir, solamente vamos a encontrar líneas horizontales y verticales. No vamos a encontrar líneas que estén en diagonal. Ahora, todos los objetos tienen 6 vistas. Y eso lo podemos notar aquí en esta figura. Si un objeto tiene 6 vistas, entonces estamos hablando de que aquí tendría yo una vista frontal. Esta parte, la vista superior, juntamente con la vista lateral derecha por acá, la vista lateral izquierda por acá, la vista posterior de este lado y la vista inferior, que vamos a detallar más adelante. Entonces, nada más porque este punto dice todos los objetos tienen 6 vistas. Para mostrar el objeto por completo puede ser necesario las 6 vistas, pero mucha atención con este punto. ¿Verdad? Esto es lo que dice el manual que les envié, que para mostrar el objeto por completo puede ser necesario las 6 vistas. Pero aquí en este tercer punto dice: sin embargo, hay que reducir al mínimo necesario el número de vistas y secciones para representar por completo al objeto sin ambigüedad. ¿Qué significa? Que yo, no porque ya sé que una pieza tiene 6 vistas, cuando vaya a dibujar las vistas voy a dibujar las 6. No es necesario dibujar las 6. ¿Por qué?
porque hay vistas que me van a dar una información que otra vista me está dando. Entonces por eso aquí le llama ambigüedad. Entonces se está duplicando la información y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Generalmente se trabajan 3 o incluso 2 vistas dependiendo de la pieza que tengamos. Dice, debemos evitar la repetición innecesaria de los detalles de las piezas. Si en una vista ya puse todos los detalles, en las otras vistas no tengo por qué repetirlo, porque ya lo he aclarado anteriormente. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta de este apartado si ustedes ya lo comprendieron? No va a ser mediante un cuestionario o una evaluación, sino que va a ser en la entrega de los ejercicios. Cuando yo les deje un ejercicio y ustedes me lo entreguen, yo voy a ver cómo pusieron las vistas y me voy a dar cuenta si comprendieron lo que está diciendo eso. No que me entreguen una, una tarea que debería tener tan solamente 3 vistas y me entregaron 4, 5 o más vistas. Y también si la información no está redundando en las otras vistas. Ahora, tenemos los métodos de representación. Para representar las vistas existen 4 métodos. Las proyecciones de tercer ángulo, las proyecciones de primer ángulo, las de plantillas de flechas de referencia y la representación ortográfica reflejada. Si se dan cuenta aquí, dice las proyecciones de tercer ángulo se manejan en países como Estados Unidos, Canadá y muchos otros países de tercer ángulo. Las proyecciones de primer ángulo se usan mucho en países europeos y asiáticos. Entonces, ¿por qué tengo remarcado este primer apartado de proyecciones de tercer ángulo? Porque es lo que nosotros vamos a estar trabajando en la experiencia y a través de pues, una investigación que se ha hecho. Este de tercer ángulo es el que más se utiliza. Actualmente, aún en los países europeos, ya se están aceptando y están utilizando las proyecciones de tercer ángulo. Sin embargo, ¿por qué también vamos a prestar nuestra atención solamente en este? Porque es muy sencillo entender las proyecciones de primer ángulo, que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a estar trabajando con proyecciones de tercer ángulo. Si en algún momento se les pide que hagamos una proyección de primer ángulo, pues se van a dar cuenta que es muy sencillo hacer el cambio. Entonces, aquí vamos a ver cómo están las proyecciones de tercer ángulo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una pieza. Esta pieza que encontramos aquí es aquella que está encerrado en medio de este cubo. Y entonces, a partir de allí se van a generar las vistas. Y las vistas se ponen en un plano. Pueden observar ustedes aquí, como les decía, aquí tiene ángulos diagonales, pero aquí las líneas son en ángulos rectos. ¿Por qué le llaman de tercer ángulo? Bueno, es muy sencillo, se lo voy a aplicar en mis propias palabras. Le llaman tercer ángulo porque la vista se dibuja justamente en la cara que se está observando. Por ejemplo, si imaginamos que aquí donde está el cursor fuese el observador, entonces yo me paro desde este punto, observo la figura y ¿qué es lo que veo de este lado? Esto es lo que veo. Así como el cubo está en un plano isométrico, entonces esto también se dibujó en un plano isométrico. Pero esta vista es esta misma, pero en un plano ortogonal, que significa ángulo recto. Entonces, esta línea me está representando los contornos de la pieza, que vendría siendo esta y esta. Sería esta. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, aunque tenga aquí un ángulo, aquí en esta figura puedo ver que esto tiene un ángulo, no es recto. Pero cuando yo me paro aquí enfrente, mi vista no da esta curva, sino que lo representa de esta manera, así.
Ese es el concepto muy importante que tenemos que analizar nosotros. Y de aquí, esta línea vendría siendo esta arista que tiene aquí, donde termina la cara recta y empieza la cara en ángulo. Esta es la línea para la vista frontal. Para la vista lateral derecha, que vendría siendo esta C, entonces aquí sí puedo ver el ángulo. Si me paro aquí enfrente, entonces mi vista va a chocar con esta arista, esta, y se da cuenta que veo el ángulo y esta. Por eso lo dibujo así. Estas líneas que están punteadas, ¿por qué están punteadas? ¿Qué me está representando? Aquí yo no veo ninguna arista. Cabe mencionar que esto, cada esquina de la pieza se llama arista. Y yo tengo que dibujar las aristas. Entonces aquí veo una arista, 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 arista y arista. Pero aquí me están representando unas líneas que no son continuas, son unas líneas de continuas. Y eso significa que aquí existe una arista. Pero cuando lo miro desde este ángulo o desde esta vista, no puedo percibir esta arista. Y efectivamente, porque esta arista corresponde a esta arista. Aquí es que está formando. Que en este lado yo no lo puedo observar porque está a sus espaldas. Por eso se representa así. Pero cuando me pongo de este lado, cuando lo miro desde este lado, así, dense cuenta que aquí lo voy a dibujar así, es lo que tengo aquí, es esto, se forma también la figura que vendría siendo la parte posterior. Bueno, le digo posterior porque lo estaba mirando acá, pero como me voy a referir a este como vista frontal, este sería la lateral derecha, perdón, izquierda, y este sería la lateral derecha. Entonces, esta lateral derecha, aquí en este lado sí noto esta arista, que vendría siendo esta arista o esta arista, porque están en la misma altura. Aquí, por eso es que lo dibujo. Y luego me voy a la vista superior, que vendría siendo esta. Mirando esta figura desde arriba, voy a ver un contorno así, que vendría siendo este. Luego voy a ver esta arista, que vendría siendo este otro. Y luego voy a ver desde arriba esta arista, que vendría siendo pues la parte que forma como la L. Y luego entonces está la vista posterior, que vendría siendo acá, donde puedo mirar la figura. Esta arista está representando esta. Si se dan cuenta, están líneas punteadas, pero no lo puedo ver porque estoy en el otro lado. Y por último está aquí abajito la vista inferior, que vendría siendo esto. ¿Qué es lo que veo en la parte de abajo? Simplemente veo un rectángulo y represento esta arista. ¿Qué vendría siendo esta arista? Vendría siendo esta parte, perdón, esta. Y esta arista vendría siendo la arista que está por acá. Entonces, ¿por qué le llaman tercer ángulo? Bueno, repetimos. Y bajo este orden. Aquí tenemos vista frontal, vista lateral izquierda. ¿Dónde dibujo la vista lateral izquierda? Vean, aquí C está a la izquierda. Lateral derecha, que es D, está a la derecha. La superior, la posterior y la inferior. Ahora bien, es muy importante que nosotros comprendamos que cuando yo haga un dibujo, no tengo que estar escribiendo vista frontal, vista superior, vista lateral izquierda o derecha. No hay que escribirlo, no es necesario escribirlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que cuidar la ubicación. Nótese aquí que en esta vista llamada vista frontal, aquí todos estas otras vistas tienen exactamente la misma altura, porque se desarrollan a partir de esta vista. Y aquí también vean, están alineados. No sería lo mismo que yo diga, esta es mi vista frontal y esa es mi vista superior, pero lo dibujaste bien, así como está aquí, pero lo dibujaste por acá.
Entonces eso está mal, no es correcto. Tienes que respetar la alineación. Entonces, cuando yo vea una figura así, siempre voy a llamar como vista frontal, la superior lateral derecha, que generalmente es lo que se trabaja. Ahora, ¿cómo voy a definir una vista frontal? Bueno, la teoría dice que cualquiera de las vistas puede ser considerado frontal. Cualquiera. Aquí puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Cualquier vista. Ahora, ¿en qué me baso para considerar una vista como la principal o la frontal? Me voy a basar en la que me dé una mejor información de la pieza. Así que en un examen yo le puedo decir a un grupo, ustedes van a seleccionar esta cara como la vista frontal. Quedaría así su figura. Pero a otro grupo le voy a decir, ustedes van a definir como la vista frontal. Y entonces ya no va a quedar así, sino que va a cambiar. Van a ser las mismas vistas pero en diferentes posiciones, porque todos van a partir de la vista principal. Y por último, este es el símbolo en la que nosotros podemos identificar de qué proyección estamos hablando, en este caso el tercer ángulo, perdón. Entonces aquí puedo notar que simplemente es una pieza cónica que es un cono más pequeño, un cono más grande y están enlazados entre ellos. Y vendría siendo una vista. Si me fijo en esta figura, sería una vista frontal y una lateral derecha. Si lo quiero fijar así, como la vista frontal, podría ser también una vista lateral izquierda. Pero si yo hago esto, vean, este círculo me está representando como lo dibujé de este lado, significa que lo estoy mirando, esta pieza lo estoy mirando por acá. Entonces este círculo le corresponde al diámetro mayor, y este círculo pequeño le corresponde a que vendría siendo el diámetro menor. ¿Eso qué significa? Que esta vista le corresponde al lado donde está dibujado. Esto se refiere al tercer ángulo. Ahora, vamos al otro, que es el primer ángulo. Si se dan cuenta, es muy similar. De hecho, el desarrollo de la figura es muy similar, solamente que va cambiando la posición en la que se van dibujando las vistas. Por ejemplo, aquí podemos hablar de que esta vista es la vista frontal. Entonces, la vista frontal lo vamos a mantener aquí, así como en el caso anterior. Se ve igual. Pero en este caso, la vista lateral izquierda y la lateral derecha, cuando se dibuje, se va a poner en el lado contrario. A ver, vamos a verlo aquí desde este punto. Si yo me paro en como frontal, sería mi lado izquierdo y sería mi lado derecho. Entonces, en este lado que tengo izquierdo, en realidad se forma solamente este perfil, así, y tendría yo que poner uno que representa aquí con líneas punteadas. Pero si se dan cuenta, en no, vean, aquí es lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, simplemente la vista lateral izquierda lo dibujas en el lado derecho. La vista lateral derecha lo dibujas en el lado izquierdo. La vista superior se mantiene, la vista inferior se cambia de posición. Vean, la vista, si esta es la frontal, la superior, miren, aquí en la vista superior no tendría por qué tener líneas punteadas, pero se cambió, no se puso sobre esa vista, sino que se puso al contrario. Espero que no haya ninguna duda, es simplemente ponerlo en el lado contrario. Partiendo de la vista frontal, si lo veo en el lado izquierdo, en el lado derecho, lo dibujo en el lado izquierdo. Si lo veo en el lado izquierdo, lo dibujo en el lado derecho. Si lo veo desde arriba, lo dibujo abajo. Y si lo veo desde abajo, lo dibujo arriba. ¿Sí? Es lo contrario.
por eso no es algo también que digamos, no lo puedo hacer o es muy complicado. Es simplemente poner las vistas en su lado opuesto. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos y esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Eh, Aquí tengo una figura en una perspectiva isométrica. Aquí tengo la vista frontal, la vista superior y una vista lateral. Si definimos este como la vista frontal de acuerdo a esto, vean, ¿por qué? Porque digo, ¿cuál es la vista frontal? Por la posición que tiene. Así, es frontal, superior, lateral, derecha. Entonces, vamos a acá. Esta es la vista frontal. ¿Por qué? Porque cuando me paro acá enfrente veo primero este rectángulo que forma, que vendría siendo este, que está empatado. ¿Por qué no se dibuja esta arista? ¿Por qué no se dibuja? Porque esta arista y esta están exactamente en la misma altura y por lo tanto pues no tengo que dibujar dos líneas, solamente dibujo uno porque está en la misma altura. Ahora, este otro lo voy a dibujar, ¿por qué? Porque está en otra altura y se forma otro rectángulo que vendría siendo este, así. Esa es la vista frontal. La vista superior, entonces estas me van a dibujar, fíjense, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando lo miro desde arriba, si se dan cuenta, esta es una sola línea, como si fuera una línea recta. Pero si lo vemos aquí en un lateral nos vamos a dar cuenta que no es así. Pero en la vista superior es lo que dibujo esta línea y dibujo este otro que está aquí. Esta es una línea, esta es otra línea, entonces quedan completamente alineadas. Y la vista lateral derecha, entonces cuando me paro de este lado, ¿qué es lo que veo? Veo este contorno, así como está. ¿Sí? Son ejemplos que nosotros podemos usar para que podamos ir comprendiendo. Por ejemplo, podemos analizar este último. ¿Por qué está así esto? Este vendría siendo también mi vista frontal por la posición que tiene. Entonces, en esta vista frontal observo esta línea que me va a dar la altura completa de la pieza. No, perdón. Me va a dar la altura completa. Y entonces, ¿cuánto es la altura completa de esta pieza? Es esto más este otro. Así que aquí yo estoy viendo todo, es como que yo lo encierre. Aquí es el largo, fíjese que aquí el largo está todo curviado, pero hay un largo total. Es como que yo alargue esta línea aquí y luego alargo este otro y donde se intersecten, ese es el largo total, que vendría siendo este. Aquí se ve este, que corresponde a este otro se nota aquí, que corresponde a este, y este principal, que corresponde a este. Luego este pedacito, ¿por qué es importante? ¿Por qué no solo así? ¿Por qué no solo así? Porque aquí se está formando una arista. Esto no es una sola pieza, sino que está escalonado como lo puedo ver aquí. Entonces por eso es que se dibuja así. Esta arista corresponde a este corresponde a este cuadrito. Y en la vista lateral derecha, pues estoy viendo también una línea. Fíjense que aquí es esta línea, más esta línea, más esta línea. Vendría siendo estos tres. Aquí más la sumatoria de este, que vendría siendo este. Aquí la altura máxima de este lado, que vendría siendo este. Acá veo este cuadrito, vendría siendo este. Este cuadrito vendría siendo este. Y este que vendría siendo este que se formó vendría siendo esta parte. Entonces este es el concepto de vistas que nosotros vamos a estar trabajando. Luego pasamos a un ejemplo de aplicación. Entonces vamos a suponer que en cierta maquinaria yo me di cuenta que necesito reemplazar esta pieza. ¿Por qué? Porque tiene algún desgaste o simplemente quiero fabricar uno para que yo lo tenga de reserva.
pero esta pieza está funcionando en la máquina, entonces no lo puedo quitar y llevarlo en un taller para que construyan. Entonces a mí me dicen, bueno, lo vas a bajar, no sé, 1 hora para que le tomes todas las medidas y puedas mandar a fabricarlo. Entonces yo le puedo tomar fotos. Por ejemplo, en la actualidad pues puedes sacar tu celular, le tomas fotos por todos lados, pero de las fotos no pasas. Entonces necesitas algo en el que puedas representar esta pieza y puedas mandar a construirlo. Aquí en esta vista, que es una vista en un plano isométrico, puedo darme una idea general de cómo queda la pieza. Aquí está. Pero para que yo lo pueda mandar a construir y pueda poner las medidas, necesito las vistas. Y para eso, entonces aquí me voy a parar. Este es un ejemplo. Le voy a decir, bueno, vamos a dibujar la vista. ¿Y cómo vemos esta vista? Bueno, lo vemos así. Esta arista, esto, hace esto para acá. Que vendría siendo esta arista, hace esto para acá. Luego hay una parte que se va. ¿Sí? Si bien es cierto que aquí pareciera que es curvo, pero cuando lo veo de este lado, mis ojos no pueden dar una curva. Lo choca recto. Así que simplemente voy a dibujar una línea que me represente el largo total, que vendría siendo este. Y luego, ¿cuánto está saltado? ¿Sí? Y entonces aquí voy a ir poniendo todas las medidas. Por ejemplo, aquí me dice que la abertura de esto tiene 19.2. Que la distancia que hay entre el centro de esta circunferencia y el centro del otro, que es la que me va a marcar el largo de este canal, es igual a 25.4. ¿Qué otro? También me dice que el agujero, este agujero que estoy viendo aquí, tiene un diámetro de 25.4. Y que esta parte que estoy observando aquí tiene 12.7. Que el ancho, vean, el ancho total de esta pieza vendría siendo 63.5. Que la altura total es de 63.5 y que el largo total desde este punto hasta el otro extremo, que así como lo puedo representar, tiene 177.8 milímetros. Entonces con este pequeño croquis que yo he hecho, ya puedo volver a armar la máquina, la pieza en la máquina, dejarlo de trabajar y yo puedo mandar a construir, o en su defecto que yo pueda construir esta pieza con ayuda de este plano. Así que me dicen, ¿y cuánto tiene este grosor? Bueno, acá me dice que este grosor tiene 12.7. ¿Y cuánto tiene de saltado esta pieza? Acá me dice que tiene 2.54. ¿Y de cuánto es el diámetro de este canal? Radio 16. ¿Y este otro más grande? Radio 9.65. Entonces, aquí podemos tener toda la información que yo requiera. Pueden notar también ustedes de que tenemos líneas ocultas. Estas líneas ocultas me van indicando de que, por ejemplo, este agujero atraviesa toda la pieza, está completamente alineado, etc. Bueno, pues en realidad este es el tema que yo les quiero compartir. La próxima clase pues ya vamos a trabajar dándoles ejercicios, y esos ejercicios pues ya les van a ayudar para que vayan desarrollando ya la habilidad de dibujar. Como todavía no hemos visto cómo instalar el programa, lo que es el asunto que tenemos pendiente, entonces vamos a estar trabajando o vamos a estar haciendo los dibujos a mano alzada, que en realidad es un tema, es un subtema de dibujos a mano alzada. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir a tomar, ¿verdad? En esta presentación, por ejemplo, en esta figura, pues dice, sí, pues se ve bastante bien, bastante bonito y todo, pero si se acuerdan el ejemplo, yo fui a bajar la pieza en una
máquina. Entonces yo no voy a estar allá con mi computadora y con mi escritorio y ponerme a dibujar, no, sino que yo voy a hacer lo mismo que hice aquí, pero a mano alzada, que es nuestro primer tema. O sea que yo voy a hacer un dibujo a mano en el que voy a representar las vistas y ahí voy a ir acotando. Y ya después ya lo voy a hacer, pues darle una presentación, darle un formato para que yo pues ya lo vaya a mandar a fabricar. Entonces, aquí en este programa de AutoCAD tengo preparado que vendría siendo cómo podemos nosotros representar las vistas. Bueno, aquí elijo esta como mi vista frontal. Para que yo pueda dibujar la vista superior, solamente tengo que agarrar esta y girarlo así, vean, y ya puedo ver la vista superior. Entonces ya lo voy a poner mero enfrente de mí. Ahorita pues sí está un poco difícil, ¿sí? Voy a hacer que lo haga automáticamente la máquina, la vista superior, y ahí está. Esta es la vista superior, así quedaría. Voy a poner nuevamente en la vista frontal, donde estaba, así. Voy a hacer que gire nuevamente para ver el lateral izquierdo. Entonces voy a agarrar de aquí, lo voy a girar, vean. Esta es la vista lateral izquierda. Si quiero que lo haga, que se vea bien, lo voy a poner izquierda. Esta, mira, así queda. Lo ponemos otra vez en frontal, porque todo tiene que ver con el frontal. A partir de ahí, ¿cómo vas a girar? Voy a girar así para ver la vista para ver la vista superior, la vista inferior. Voy a girar así para ver la vista lateral derecha, la vista lateral, la vista lateral izquierda, lateral derecha y la vista posterior. Entonces aquí vamos a girar para ver la vista lateral derecha, ¿sí? ¿Sí? Esta sería la vista lateral derecha. Quiero ver cómo debe de quedar la derecha, ¿sí? Esto es lo que yo debo dibujar. Entonces aquí el programa me puede dar esas facilidades de poder dibujar aquí la superior, por ejemplo. Ahí está. Así es como se debe dibujar la vista superior. Esta pieza, ¿verdad? Es una pieza que, si lo vemos de este modo, pues la vista frontal tiene un agujero que atraviesa toda la pieza. En la vista lateral derecha tiene un corte que atraviesa toda la pieza. Y aquí en la vista superior tiene unos cuadrados que también atraviesan toda la pieza. Ahorita se ve muy fácil, ¿no? Pero para que se pueda generar eso, esta figura se tiene que dibujar en tercera dimensión. Entonces cuando dibujas una vista en tercera dimensión, automáticamente te puede generar las vistas. Pero nosotros todavía estamos en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que vamos a aprender a dibujar las vistas y a entender las vistas. Entonces este es el ejemplo también a través del programa que les quiero dejar. Espero que con esto se comprenda bien el tema y cómo vamos a ir trabajando más adelante.